Otro elemento fundamental que tiene un proyecto educativo institucional es la declaración de su modelo educativo. Es decir, la forma, la manera como la institución comprende qué es la educación, para qué es la educación y cómo se hace la educación. Entonces una institución en su PEI, además de declarar sus principios y sus valores, también declara cuál es su modelo educativo, su particular manera de educar. Eso es bien interesante porque no todos los modelos educativos caben para cualquier institución. Aquí hay que hacer una distinción bien interesante, y es que hay distintas maneras de educar, hay distintas maneras de concebir el acto educativo. En esas distintas maneras de concebir el acto educativo existen unas visiones particulares, unas visiones especiales. Por ejemplo, un modelo educativo declara qué se entiende por educación. Hay distintas maneras de entender lo educativo. Hablando en términos muy generales y de la forma más clásica, algunos piensan que la educación es educare y otros piensan que la educación es educere. Es decir, educare, que se refiere a entregar, a criar, a nutrir, a alimentar, y educere, que se refiere a extraer, a sacar. Entonces, esa es una distinción muy elemental, pero es simplemente para ponerla de ejemplo aquí. Entonces, según cómo se conciba la educación en un proyecto educativo, la institución o se dedica a entregar cosas o se dedica a extraer cosas de los estudiantes. Y eso genera unas maneras de hacer docencia, por ejemplo, muy particulares. Muy bien. Entonces, en el modelo se declara cómo se entiende la educación. En el modelo educativo se declara cómo se entiende la sociedad misma, el mundo al que se va a educar. Se declara en un modelo educativo cómo se entiende el aprendizaje, que es un discurso muy importante. Según la manera como se entienda el aprendizaje, se enseña. Según cómo se entiende el aprendizaje, uno va a enseñar. Entonces, el modelo educativo declara eso. Pero el modelo educativo también declara cómo se entiende la docencia, cómo se entiende la enseñanza, el acto mismo de entregar unos lineamientos para construir conocimiento. El modelo educativo también declara cómo entiende la evaluación. Hay distintas maneras de concebir la evaluación. Entonces, todo PEI, además de declarar unos lineamientos, unos fundamentos de tipo filosófico, también declara un PEI su modelo educativo, su manera particular de educar, la manera como se enseña y la manera como se favorece el aprendizaje. Muy bien. O sea, Manuel, que si una institución es laica o si una institución es confesional, pues no pueden tener el mismo modelo educativo. Tienen que tener una concepción distinta porque son principios evidentemente distintos. Y uno debe tener la capacidad de, al leer el modelo educativo de una institución, entender claramente, esta es una institución confesional que defiende los principios de la Iglesia Católica, o es una institución laica que defiende los principios de la libertad de pensamiento y de religión. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Y entonces esos principios que se deben estar plasmados en el modelo también tienen que reflejarse en el concepto de educación y en lo que se enseña o cómo se enseña. Y lo que se enseña y la manera como se enseña. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar? Y eso es determinante y eso es clave para diferenciar a las instituciones educativas, ¿sí? Eso es clave. Entonces, una institución que tenga un particular pensamiento orienta su enseñanza hacia unos conceptos, hacia unos objetos de conocimiento muy especiales, pero también
cambia la manera como los enseña. Fíjese, lo que usted dice es bien interesante y es uno de los grandes problemas que tienen nuestras instituciones. Cuando, por ejemplo, tenemos profesores o docentes que están en una institución, en otra institución, en otra institución, en otra institución y enseñan lo mismo y lo enseñan de la misma manera. Allí hay un inconveniente y es que no existe identidad en ese proceso docente con el propio proyecto. La idea sería que un profesor pudiera estar en distintas instituciones, pero evidentemente que en cada institución le apuntara a la particular mirada de esa institución. Eso es como un reto fundamental, porque si no la identidad de la institución se pierde y el proyecto educativo institucional se diluye.